Yo le dije a mi papá pues, como yo estaba chiquito, de dónde salía esa voz, ¿no? De dónde salía esa voz. Ya, ya me empezó a platicar mi papá, ¿no? Pues hablan así, te dan las alineaciones, los cambios y todo eso, ¿no? Bueno, dejamos eso y entonces ya a cierta edad, como a los 20 años, volví a regresar al Estadio Azteca y seguí, oí esa voz otra vez. Y sí, la voz se me hace como impactante y junto con las bocinas y la afición, pues creo que se me hace un buen espectáculo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Les ha pasado alguna vez que cierran los ojos y que solamente de escuchar a alguien saben quién es? Pues este señor que nos acompaña hoy en este programa, aunque no lo conozcan, tan solo con su voz lo van a reconocer. Y es que está con nosotros el señor Melquiades Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí. Esa es la primera pregunta que tengo. ¿No le pasa bueno, porque ha de ser difícil que no lo reconozcan por su físico, porque seguramente nadie o muy pocas personas lo reconoceremos al verlo, pero su voz la reconocemos en cualquier lugar? Pasa un detalle, digo, yo lo he observado a través de los años y lo platico con mis amigos y con otras personas. El fenómeno de la voz del Azteca, que es lo que más o menos conoce la gente, pues va por un lado, paralelo a mí desde luego, ¿no? Porque yo la produzco. Pero una cosa es la voz, otra cosa soy yo. De vez en cuando empatan las dos cosas y entonces ya pues la gente ya sale de duda, ¿no? Pero usted a lo mejor se puede quitar de esa voz del Azteca, pero el Azteca no se puede quitar de usted. ¿Quién sabe? Digo. No, pero digo, que estamos hablando desde el 66. En 1966 yo entré a los 15 días a trabajar ahí. ¿Sí? Al estadio, recién Ahí se inauguró. ¿Y sí. cómo fue esta entrada? Bueno, mi carrera de locutor empieza en Tepic, Nayarit, donde yo nací. Yo nací para ser pintor, porque mi padre era pintor. Y toda la vida he ejercido esa carrera, digamos, las dos carreras las he ejercido siempre, con cierto éxito, afortunadamente, ¿no? Pero era yo muy aficionado a la electrónica, o a todo lo eléctrico en aquel entonces, hablo ya de 1940, 50, ¿no? No estaba tan desarrollada la tecnología, pero me gustaba hacer cosas, radios de galena, radios de un bulbo, en fin. Entonces eso me orilló a que de vez en cuando pasara por donde había una estación de radio y me quedara viendo ahí los aparatos con ganas de entrar. Un día, por un verdadero accidente, salió un señor y me pregunta: oye, chamaco, cuando era chamaco, no hace muchos años, ¿tú eres el que vienes a hacer la prueba? Y dije, pues yo le voy a decir que sí, con eso paso y veo los aparatos de cerca. Y sí, yo soy. No sabía si me iban a poner a cantar o otra cosa. Bailar, ¿no? Arreglar los radios. Exactamente, no, ojalá me hubieran puesto a eso. Pero me pusieron a anunciar y me dicen: oye, tienes buena voz, ¿puedes venir a trabajar a partir de mañana? Sí, cómo no. Al día siguiente a tener trabajo de locutor. Tuve que habilitarme porque pues en aquel entonces uno tenía que inventar sus rutinas, no había escuelas de locución, no había academias de comunicación ni nada por el estilo. Entonces pues tuvimos que inventar muchas cosas. Hacer su propio personaje, a crear, exacto. Sí, ¿no? Y las rutinas que, inclusive algunas que ahora se utilizan para la moderna comunicación, pues tuvimos un nacimiento entonces con eso, ¿verdad? Entonces, pues ahí seguí. Posteriormente me fui a Guadalajara, me tocó la suerte de estar también en las mejores estaciones de allí, por puros accidentes, porque yo llegué a Guadalajara a una casa de un amigo, en una casa de asistencia que habían montado sus familiares, y ahí ellos iban a una estación de radio del gobierno a echar su palomazo, como se dice, ¿no? Y yo los acompañaba, pues ya tenía yo experiencia con la locución. Me escucharon ahí de la mejor estación, y aún saltando ciertos escalafones sindicales, me llevaron a trabajar a la mejor estación. Entonces, bueno, pues se da en la locución, con los cuadros, con los libros ahora que me da por escribir. Entonces yo me acuerdo de unas frases
imágenes de libros primitivos entonces sobre ciencia, que fueron los que me abrieron ese camino y esa visión. Entonces, pues en ese caso pues, tienes razón, pues el destino juega un papel muy importante, ¿no? Que estaba todo planeado para usted. Estaba todo planeado, pero por alguna razón. Sí, claro. Yo creo que por alguna razón se le facilitan a uno algunas cosas para que entregue otras. Para dar algo cambio. más a cambio. Claro, sí. Si uno quisiera hablar con el Azteca, con el Estadio Azteca, con este gran, monumental, ¿no? Coloso, no podría, porque finalmente pues es un edificio, es de concreto, y usted es quien le da la voz a este grandísimo lugar. Bueno, me dicen la voz del Azteca, ¿no? Y en cierto modo lo soy. Soy la voz que informa. Pero yo le digo a los amigos, miren, la verdadera voz del Azteca es la de los millones de aficionados que han desfilado por ahí. Esa sí es voz, ¿verdad? Y yo, desde luego, pues trato de realizar mi trabajo, pues, como puedo, como quiero, como me ordenan a veces, y estoy cumpliendo una misión. Y ya de refilón así, pues digamos, por el tiempo que llevo allí, el inconsciente colectivo ha fabricado la voz del Azteca, ¿verdad? Que era lo que decía yo al principio del programa, que cerramos los ojos y es que podemos sentir que el Azteca nos habla cuando usted está ahí. Pues que se acuerda de este sentimiento de qué fue lo primero que sintió cuando escuchó su voz? Porque ya habiendo estado en radio y en la locución, de alguna manera ya la había escuchado. Pero de esta forma magnificente, gigante, porque uno cuando está en el Azteca todo se multiplica enormemente. Entonces, dar el primer anuncio, decir, no sé cómo inicia incluso. Bueno, cuenta el pánico escénico. Digo, yo estuve en las principales estaciones aquí también, por mera suerte, digo, por el destino. Estuve en XCW, XCQ, XCB, XCDF, fui locutor de ahí. Yo tenía una idea de lo que se decía en un sonido local, porque trabajé en Guadalajara como locutor comercial de las transmisiones de allá, las transmisiones deportivas en un campo de fútbol. Y entonces pues tenía mis amigos que eran los del sonido local y más o menos tenía una idea de lo que... Pero ya llego al Estadio Azteca y tengo que fabricar también mis propias rutinas. Dije, bueno, pues aquí tengo que informar los goles, los cambios, cambio del equipo América y cosas así por el estilo, ¿no? Ya ven, como luego así, hágase de cuenta que ya lo tenemos en la casa. Pero fíjate que a mí me tocaba mucha suerte en este sentido, porque la gente me identifica mucho por esas cosas. En el Canal 5, por ejemplo, enseguida presentamos Don Gato y su pandilla, y al terminar, Los Picapiedra. Es que es parte de mi infancia. Sí. Y parte de mi vejez ya también. ¿Qué es que alguna vez lo escuché decir que usted siente que cuando llega al Estadio Azteca lo recibe con los brazos abiertos? Sí. Una vez llegaba con el mero dueño y el autor de ese monumento tan importante ahora, Emilio Azcárraga Milmo. Íbamos caminando los ojos y le digo, mira Emilio, cuando llego aquí parece que las piedras me hablan, que me abren los brazos y me reciben. Y se me quedó viendo y dice, qué pintor. Entonces me conocían como pintor, ahora me conocen como perraco, ¿no? Sí, sabía que tenía como pintor, porque pues, por mis cuadros, ¿no? Que nunca dejé eso, ¿no? No faltó quien escuchara por ahí, los de la plebe, y que nunca falta, y luego después me vacilaba con él. Mira, Ibar, que las piedras le hablan, ¿no? Y por el estilo. No, pero ya hablando en serio, sí, siente uno que lo recibe. Hay algo, una energía, no sé cómo se le llame. Los pues esoteristas ya son como los únicos habituales, ¿no? Es decir, el estadio está ahí, usted llega y como que lo reconoce ya, finalmente pues sí. Es la bienvenida. O a lo mejor yo reconozco al estadio también, llego a mi casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las anécdotas que recuerda con más cariño? Que son muchísimas, me imagino, y es difícil mencionar algunas, pero debe de haber grandísimos momentos y de sensaciones únicas. Bueno, con cariño, pues recuerdo el haber estado en 2 mundiales y ser parte importante de todo lo que se manejó ahí. En el primer mundial de 1970 me tocó escribir todo lo que se iba a decir allí, claro, con las correcciones del comité organizador y todo eso, ¿no? Pero me tocó una parte importante, y en el 86 también. En el 80, por ejemplo, con eso de la afición a la electrónica, hubo un tiempo en que yo me encargaba de todos los equipos de sonido de ahí, hasta le soldaba piezas y todo, ¿no? Pues yo le entiendo algo a eso. Entonces en el 86 instalaron un nuevo equipo por ahí,
pero vieron aquello medio raro los norteamericanos que vinieron a eso, y pues me dejaron solo. Y el Mundial del 86 pues me lo eché yo solo, así checando los himnos, porque había unos chamacos que, bueno, los chamacos siempre son juguetones, ¿no? Los encargaban de eso, pero un día me mandaron un himno equivocado y dije, no, me lo voy a checar yo. Y hasta con los embajadores hablaba a veces, oiga, mire, yo soy el locutor del Estadio Azteca, está el Mundial, le voy a poner el himno aquí, o sea, por teléfono, y usted me dice si es o no. Sí, ya, sí, es el correcto. No, sí es, y ya. Preparaba ya 3, 4 cassettes, y tenía uno ahí en el aparato del estadio, me llevaba otros aparatitos reproductores, por si me falla uno, pues me pongo al otro. Y un día me falló y entonces pues, arranco al otro y le pongo el micrófono. ¿Ya? Siempre preparado para cualquier cosa por eso digo, pero fue muy satisfactorio eso. Eso por lo que respecta a anécdotas de ese tipo. Ajá. Ahora ya hablando de anécdotas chuscas, pues desde luego está una que todavía no me deja con el asombro, por una sencilla razón. Un día llega un señor, me dice, oiga, ¿me puede vocear a mi hijo que se me perdió? Sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cómo se llama su hijo? Dice, pues fíjese que no me acuerdo. Así me dijo. Dice, pues no hay problema, dice. ¿Por eso se le perdió? Sí, le dicen la mosca. ¿Verdad? Le digo, pues fíjese que por apodo no podemos buscar a la gente. Dije, no, pues el que anda perdido es el señor, ¿verdad? Sí, en hablar, claro. ¿no? Sí. Entonces en hablar pues no lo puedo anunciar. Y eso el señor trataba de no ofenderlo. Otra vez me llega otro, pero ese sí ya me perjuró de que le habían puesto así a su hijo. Le digo, ¿cómo se llama su hijo? Se llama Winnie Pooh Pérez. Esa costumbre que tiene mucha gente de ponerle, ¿verdad? ¿Es un trabajo solitario? Pues sí, en cierto modo sí. A pesar de las multitudes, es un trabajo solitario, lo hace uno solo. Y tiene que estar... Sí, no, pues muchas veces estaba en el centro de la cancha con 125,000 espectadores allí cuando el aforo era de esas dimensiones. Y pues estaba yo con mi soledad allí, con mi trabajo, ante tanta multitud y todo eso. Pero así es, ¿verdad? Y la gente se asombra, o sea, es decir, ¿no tendrá también, no siente que esas 125,000 personas, cuando está ese afore a su totalidad, que quieren verlo, que quieren reconocerlo, que quieren ponerle la cara a esa voz? Pues no sé si sea muy apetecible ponerle mi cara a esa voz, ¿no? Pero en hablar lo han hecho y ahora el internet ayuda mucho para eso. Ahora ya me reconocen por eso, ¿no? Ajá. Ya cuando salgo del estadio actualmente, hay a veces unas 10 personas, a veces hay 30, un día me tocaron 50, así que yo salía un poco cansado, pero pues digo, mira, pues no puedes, como dicen vulgarmente, no puedes ser sangrón, ¿verdad? Ajá. Y la gente te pide autógrafo o fotografía, ahora que se estila tanto con los teléfonos celulares, y pues lo tienes que hacer. ¿Alguna vez pensó que el darle voz, que nada más con su voz iba a llegar a ser una persona reconocida, famosa, que la gente, sin aún conocerla físicamente, quisiera tomarse fotos con usted? Pero yo nunca lo pensé, ¿eh? Es más, nunca pensé que iba a estar tanto tiempo allí, pensé que iba a estar 1 año, 2 años, pues fueron 10 años, 20 años, 50 años ya. Se fue dando como agua. Sí, porque pues pues es un trabajo que lo atrae a uno. No voy a hablar de adicción como muchos dicen, no, yo puedo hablar de gusto de hacer el trabajo ese, ¿verdad? Entonces eso es lo que me ha mantenido durante 50 años ahí, pero pues son muchas cosas, te digo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a platicar con usted para conocer más acerca del señor Melquiades Sánchez, que no nada más es la voz del Azteca, tiene muchas más cosas que contarnos, y regresamos en un minutito. Es una voz como muy profunda, muy bien trabajada, y entonces sí le pones mucha atención. Una anécdota que yo haya tenido con la voz fue en un partido de eliminatoria contra Honduras, ¿no? Que pues mete gol México y gol de México, entonces y como te pones a festejar, pues también imitas la voz, ¿no? Uno va a visitar a sus equipos y dices, vamos a un ejemplo, la América o México, vamos a verlos, y como que te falta un empuje, ¿no? Y pues es lo que te hace esa voz, a gritar, sacar todo.
respetar las decisiones de un adulto mayor es el principio fundamental para su buen cuidado. Por ello es fundamental que las personas que realizan esta tarea promuevan acciones para mantener las capacidades del adulto mayor. Hay que irles enseñando a las personas, siempre les digo una frase: pena de muerte el que no llega viejo. Si tú no vas a llegar a vieja, no te preocupes, te vas a morir. No tienes nada de que preocuparte. Pero si quieres llegar a viejo, prepárate desde ahorita y cree en los viejos. Los viejos son un grupo de personas que siente, piensa, se desarrolla y siguen siendo valiosos. Fundamentalmente conocerlo. Si la persona que van a asilar está consciente y está ubicado, que sea él, ella, quien decida, y después los familiares que estén cerca de las instituciones para que no los lleven a la bodega de viejos, que los lleven a una casa. Hay que ir cambiando el término asilo por casa o residencia para que los lleven a vivir en una casa. Si a los familiares les da confianza, que lo dejen, pero que lo supervisen muy de cerca y que no lo abandonen. Ya estamos de vuelta y seguimos platicando con el señor Melquiades Sánchez, que nos hace favor de llenarnos este espacio de palabras mayores, y palabras mayores con una voz mayor como la de usted. Bastante mayor, sí. ¿Cuántos años tiene? Porque 88, eso ya no puede ser 88. Indiscreción, ¿verdad? 88. No, claro que nunca ha sido indiscreción, tengo 88 años. Y esta cuestión de tener que estar no nada más pendiente, sino conocer a cada uno de los jugadores, a cada quien que presentaba, recordar nombres, posiciones, etcétera. ¿Usted cree que le ha ayudado en su condición mental, en esta edad adulta, de mantenerse tan al día y tan brillante? Pues es una forma de aplicar la mente, ¿no? El cerebro. Entonces eso es lo que debe mantener vivas a las personas. Yo me asombro de que la gente a los 50, 60 años se jubila ya mentalmente. Dice, ya no sirve para nada, porque se va con la finta de lo que dice toda la sociedad y bueno, pues ya no sirve para nada, ¿verdad? Pero yo creo que pues uno tiene las posibilidades, siempre y cuando no padezca de alguna otra cosa, pues tenemos de estar siempre activo. Usted actualmente, mira. Eso es lo que iba. Usted se ha mantenido activo porque ha querido, además, porque supongo que si usted quisiera ya decir, ya se acabó mi labor, digamos, como locutor y como la voz del Azteca, podría deslindarse de eso. Eso es en el primer caso. Pero además ha seguido con esta inquietud de la pintura y además ahora también como escritor. Bueno, pues son las tareas que le ha fijado a uno el destino, que uno las ha buscado, ¿no? Entonces, pues eso no tiene un tiempo, eso es eterno, uno es el que se acaba, pero pues uno puede estar vigente en todo. Actualmente, por ejemplo, pinto, escribo, tengo mi trabajo en el Canal 5, que aunque ya es disminuido desde hace menos, y mi trabajo en el Estadio Azteca, que sí es intenso, pero aparte de eso, me gusta la fotografía digital, y me dedico a la fotografía también. A la electrónica la sigo ejerciendo. Ahora construyo mis aparatos de audio alta fidelidad y me quedan muy bien, digo, porque tengo cierto conocimiento sobre eso. Y otras inquietudes. Yo afino mis coches, ¿verdad? Tengo este equipo para eso. No, definitivamente se mantiene. Cuando se usaban los platinos, medidor de ángulo de leva, todo eso, me quedó ahí de recuerdo. Ahora, bueno, pues en lo poquito que le puedo hacer a los electrónicos, pero lo hago. Pero lo sigue disfrutando muchísimo, no, claro, cada una de esas cosas. Pues lo disfruto en cierta medida porque ya físicamente algunas cosas ya no me ayudan, que me duele aquí, que me duele acá y que si me agacho, pues o ya no puedo agacharme, cosas por el estilo, ¿no? Pues ni hablar. Pero yo sé que pues el equipo se va acabando, pero la mente pues tiene que seguir ahí. Pero uno busca también estas cosas, digamos, en las que si el equipo va fallando, porque no se va acabando, pero digo, va teniendo como sus dolorcitos y esto, poder ocuparse en otra cosa, poder, a lo mejor cuando decidió que iba a ponerse a escribir, fue un objetivo que surgió a raíz de que... Pues es también por accidente, te digo que mi vida ha sido... ¿De accidentes? De accidentes o de casualidades, lo quiero llamar de otro modo. Afortunados todos. Afortunados todos. Lo de escribir se me dio una vez que estaba ante mi caballete, estaba pintando un cuadro. Lo más que yo he pintado son calles de la Ciudad de México. Es más, en mis exposiciones, hice 2 exposiciones muy numerosas de 77 y 75 cuadros,
en lo que era antes la Galería de Artes Plásticas de la Ciudad de México, que estaba ahí enfrente de Bellas Artes, ya desapareció, que era librería, conocida como las Pérgolas de la Alameda. Entonces me llegaron a poner allí el pintor de la Ciudad de México. Digo, si mi autorización lo pusieron. Digo, no, pues un título muy grande, que pintor de la Ciudad de México. Pintor de algunas calles de la Ciudad de México. Pero de todos modos, era un material riquísimo todo. Porque usted lo disfruta finalmente, porque le gusta recorrer la Ciudad de México. Claro, mira, yo por ejemplo tuve mucha influencia de los impresionistas y de Utrillo y de todos esos, allá desde Tepic, que compraba mis folletitos con reproducciones y todo eso. En Guadalajara pues me desarrollé y estuve en la Escuela de Bellas Artes, estudiando un tiempo, pero prácticamente soy autodidacta. Dentro de esa libertad que uno tiene, ese libre albedrío, puede uno manejar tantas cosas y ser hasta cómo es uno en la vida común y corriente, ¿verdad? Yo me fijo, por ejemplo, he tenido a veces controversias con mis amigos que se meten a un gimnasio, se pasan las horas allí. A mí algún tiempo me llamó la atención decir, bueno, yo era tan flaco que me decían el grillo parado. Así me decían los malandrines de mi tierra, ¿no? Cuando ha tenido chamaco, muchos sobrenombres, sí, usted parece ser. Pues sí, tengo mi colección. Sí, ya escuché. Y me decían el pato en alguna ocasión. También tiene varios. De caminar, no sé, alguna cosa allí. Pero lo que más se quedó fue Perraco, y ya lo uso más que mi nombre. ¿Perraco y pintor también, o pintor menos? No, pintor ya nomás porque me dedico a eso, pero en un tiempo también me fui el pintor. ¿Y Perraco por qué? Una cosa muy curiosa, yo trabajaba en la XCB y estaba muy a gusto. Tenía unos programas medio cursilones allí porque era mi etapa de cursilería también. Y entonces declamaba y escogía muy bonita música y todo eso, ¿verdad? Hablaban por teléfono y no, qué bien, ¿no? ¿Por qué no nos recita ahora tal poesía? Y ahí estaba yo, ¿no? Estaba muy feliz. Me creía poeta, ya nomás faltó que llevara mi corbatón y esas cosas, ¿no? Y mi chambergo, mi sombrero, sí, y mi capa. Pero estaba muy a gusto. Entonces mi jefe, que también manejaba la XCQ, de pronto me dice, oye, ya te cambiamos de estación. No, hombre, no me hagas eso. No, ya te cambiamos. No, pues ya, fue una tragedia para mí. Dije, ya lo romántico ya se va a acabar. Entonces me despedí casi con lágrimas del auditorio y todo eso. No sabía que la iban a cambiar, iban a hacer de música ranchera. Entonces me pusieron en la XCQ. Entonces cada vez que me encontraba yo a este hombre, le tenía confianza, pues lo respetaba como mi jefe, pero le tenía confianza. Digo, ¿cómo eres perro? ¿Por qué me cambiaste de estación? Y cada vez que me lo encontraba, vas a ver, perro, vas a ver, perro. Y él me empezó a decir a mí. Y a mí se me quedó. Y entonces empezó a desplegar toda esa variante del apodo. Perro, perraco, perruco, perrón, perrito, perrazo, eso de qué. Pero Perraco fue el que más funcionó. Y ya se quedó. Al grado de que en la cabina del Estadio Azteca, cuando me hicieron ahí un homenaje a mí, cuando cumplí 43 años, pusieron una placa, dice, cabina de sonido Melquiades Sánchez Orozco, el Perraco. Ya todo el mundo lo conoce así entonces. Sí. Entonces, ¿por qué también este gusto por escribir? Y cuéntanos un poco de lo que ha escrito. Bueno, pues sí, te decía que una vez estaba ante el Caballete y se me ocurrió, dije, bueno, ¿y si yo escribiera como si estuviera pintando? Digo, pensando en las calles de México, ¿no? Y otro tipo de paisajes. Si en lugar de pinceladas usara palabras. Y se me hizo muy fácil. Entonces, dije, voy a empezar con un libro sobre mi tierra. Y empecé un libro que titulé Tepic, Ciudad de Recuerdos. A veces nos llevaban a la Camotera, el rancho que mi tía Julia tenía cerca de San Cayetano, allí donde las tormentas llegaban, como si de pronto se apareciera el diablo por la Loma del Toro, por el Cerro del Molcajete. Ya la hice a su escritor. No supe en la que me metí. A partir de ahí ya me tapé, ya no sabía cómo hacerlo, pero le seguí. Me despertó la pasión por hacerlo. Y ya llegó la solución y hice mi libro, el primer libro. Pero me costó trabajo, pero yo pensé que era muy fácil. Que se iba a seguir de largo. Sí, no, así como Mozart, sus sinfonías, como si estuviera haciendo una carta. Sí. No, hombre, no es fácil. No, debe ser fácil. Sí, no. Hay gente que está dotada y sí, pueden hablar. Señor Melquiades, ha sido un verdadero gusto, placer estar aquí con usted, esta charla
pequeñísima, porque tiene Sí, sí, tantas sí. cosas que contar y tantas actividades Pues sí. y tantas cosas que le gustan. Muchísimas gracias por No, pues, al acompañarnos. contrario, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y espero Pero- que la gente que nos esté viendo se contagie un poco de este gusto de la vida, de no dejar de explorar, de hacer, de invertirle a nosotros mismos, a nuestro futuro, porque pues no sabemos tampoco. Pues yo cuándo. creo, mira, que la gente se pregunta muchas cosas, ¿no? Pero más bien tiende a preguntar a los demás En lugar de a uno. en lugar de uno mismo. Yo recuerdo que había por ahí una anécdota de alguien, creo que era de mi padre, algo así, ¿no? Que llegaba con los pintores entonces. Él no era como Leonardo da Vinci, ¿no? Él pintaba rótulos y casas y esas cosas, ¿no? Y entonces había ciertos secretos para las pinturas entonces, no se vendían preparadas. Y llegaba y les preguntaba a los demás, oye, ¿cómo le haces para que no se corra la pintura? Pues quémese las pestañas, les decían. Bueno, yo me acordaba también de una anécdota de pintores europeos que también llegaban con eso. Y entonces el maestro al que le preguntaba, oiga maestro, pues ¿sabes qué? Yo nunca pregunté. Entonces así debe ser la gente, creo yo que así debe ser la gente. En lugar de estar esperando a que nos digan cómo vivir, cómo envejecer, pues decir, bueno, pues me lo voy a preguntar yo y voy a buscar la forma de encontrar la respuesta y ya, ¿verdad? Pues no existe mejor manera de cerrar este programa Pues que sí, con digo, estas pues palabras sí, que nos porque acaba llegar a de viejo, decir. digo, en lo que se trata por acá, este programa, pues digo, la sugerencia mejor que pudiera darse, como cuando me preguntan, oye, pues ¿cómo le hago para ser locutor? Pues yo no pregunté, no había nada, había que preguntarle. Haz tus propias rutinas, ¿verdad? Sé tú mismo y ya. En la vida es lo mismo, ¿verdad? En lugar de preguntar, bueno, pues voy a ser yo. En lugar de seguir la pauta esa, ya llegué a los 50, a los 60, a los 40, a los 60, ya me acabé. Pues bueno, pues no es cierto, que si quiere acabar, pues acaba, ¿verdad? Pues son palabras mayores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias No, hombre, al contrario. por ser la voz de tantos años en nuestros recuerdos, en nuestra memoria y en nuestro presente. Sí. Porque todavía lo escuchamos hoy en Bueno. día en muchos lugares y espero que así sea por mucho tiempo. Bueno, pues ahora diremos nada más de gol anotado por Capital 21. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por sí. acompañarnos. Al contrario. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la semana que entra. Buenas noches.